estudiantes que no asisten en este momento puedan acceder a esta grabación. Bueno, entonces primero les doy la bienvenida. Recuerden que este encuentro tutorial yo lo denominé web tutorial, pero realmente es una CIPA. En este caso corresponde a la tarea 1. Yo la voy a programar la siguiente CIPA de otra manera para que ustedes tengan claro de qué se trata exactamente este encuentro. Bueno, ya saben que estamos en el curso de cibercultura, que mi nombre es Carolina Parra, que yo soy la tutora a cargo. Dentro de los foros, pues yo hice una pequeña bienvenida donde les contaba cuál es mi perfil académico y los datos de contacto. Entonces, esa es una manera para que ustedes sepan que yo soy la tutora y que la directora de curso, como les indicaba anteriormente, es la docente Vivian López, quien hizo la web conferencia hace 2 días. Para que abordemos este encuentro de CIPA, tenemos unos temas que vamos a asumir de la siguiente manera. Vamos primero a ver la agenda del curso, vamos a hacer una breve navegación por el campus. De este modo vemos las actividades de la guía 2, luego los criterios que hay en la entrega, la rúbrica, pero todo esto va a ser muy breve, muy somero, porque la web de hace 2 días ustedes ya lo pudieron ver. Y al final vamos a ver un video de Pulgarcita y basado en la información que veamos de ese video, vamos a hacer una pequeña didáctica en Kahoot para que podamos interiorizar las temáticas que se abordan en este texto. Bien, entonces acá tenemos la agenda del curso. Recuerden que la tarea abrió el 3 de febrero y cierra el 16 de febrero, es decir, el domingo. Esta tarea tiene un valor de 25 puntos y tiene una entrega individual. Recuerden que para esta primera tarea pues tenemos menos días en la realización de la actividad, también porque no tiene un peso evaluativo tan alto. Yo sí les recomiendo que ustedes estén revisando constantemente la agenda, aunque la plataforma les da una opción de revisar eventualmente las actividades que hay por entregar, sí es importante que ustedes estén revisando la agenda, eh, pues para que tengan en clara las fechas de entrega. Voy a ingresar al campus y voy a hacer un recorrido muy breve. Que ya había salido del curso, pero bueno, ya estamos acá. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Como les mencionaba, revisar la agenda. Hay algunos estudiantes que han tenido dificultades para participar en el foro. Tengan en cuenta que para hacer la participación, ustedes deben ir al entorno de aprendizaje y en esta carpeta, de este icono carpeta que dice guía de actividades, se encuentra el documento de la guía de actividades en PDF. Este es el documento que ustedes deben revisar. Acá viene la información que ya les he mencionado, cuándo se abre la actividad, cuándo cierra, y acá viene el paso a paso de lo que ustedes deben hacer. Sé que algunos ya han participado en los foros, yo he tenido ocasión de hacer algunos comentarios, pero tengan en cuenta que acá donde está el nombre del texto, que es Pulgarcita, ustedes dan clic y ahí aparece el texto. Entonces, cuando ya haya abierto, lo pueden descargar y en la guía, acá, bueno, lo voy a dejar descargado, voy a regresar, en la guía les dan 4 preguntas que ustedes deben resolver a partir de esa lectura de un número determinado de páginas. No deben hacer toda la lectura, sino de la página 27 a la 31. Cuando ustedes hagan esa lectura, van a responder a las preguntas, pero yo que les recomiendo que lean primero la guía, primero lean las preguntas para que tengan claro a qué deben responder.
¿sí? Cuando ustedes tienen un propósito de lectura, es mucho más fácil para el lector que pueda extraer la información que requiere. Entonces, lean primero las preguntas y luego aborden la lectura del texto, aunque me imagino que ya en este momento, pues ustedes ya han avanzado en la elaboración de esta actividad. Y en el segundo punto, ya les piden hacer un trabajo más creativo que consiste en la elaboración de un cuento. Este cuento debe tener mínimo 300 palabras. 300 palabras son aproximadamente dos párrafos y medio, teniendo en cuenta que los dos párrafos sean entre 8 o 10 líneas. Acá hay una serie de problemáticas que deben abordar, que deben elegir para realizar el cuento. Entonces, ténganlo en cuenta porque a partir de esa problemática, pues ustedes van a elegir los personajes, el escenario donde se va a desarrollar el cuento, qué es lo que va a pasar, cuál es el problema que se van a enfrentar los personajes, lo van a resolver, no lo van a resolver. Hay una estructura que les indicaban hace 2 días que tiene que ver con el inicio, donde plantean la situación, el desarrollo o nudo, que es donde está el clímax, que es el momento de mayor tensión de la historia, donde el personaje se enfrenta a un problema y eso hace que la historia cambie por completo, y el final, que es el cierre donde se le puede dar solución o no a esa situación problemática que se ha enfrentado el personaje. Luego encuentran en la guía una serie de recomendaciones que ustedes deben en el foro, deben ir haciendo sus aportes y también les mencionan qué debe llevar el documento. Entonces tenemos que hay una portada, luego vienen las respuestas a las preguntas que se han formulado, luego el cuento y luego la bibliografía. Recuerden que la portada, la directora va a enviarles el día de mañana la información acerca de las normas APA. Ella acordó con ustedes que la va a enviar para que ustedes la tengan en cuenta y puedan elaborar la portada. Bueno, acá hay ya una información pues acerca de este trabajo que deben entregar. Ya sigue haciendo referencia a las preguntas, al cuento, a la participación en el foro. En este caso no hay un trabajo grupal ni colaborativo. Y al final me interesa que ustedes siempre tengan en cuenta y revisen la rúbrica de evaluación, porque recuerden que cada uno de los ítems tiene un puntaje particular. Entonces acá, por ejemplo, de 10 puntos nos vale el primer criterio. Y este criterio está relacionado con las preguntas. Entonces, que las preguntas estén bien argumentadas, que sean coherentes con la pregunta perdón, que las respuestas estén bien argumentadas, que sean coherentes con las preguntas que se están haciendo. El segundo criterio tiene que ver con el cuento. También en este caso tiene un valor de 15 puntos. Y acá en la rúbrica ustedes pueden ver que si la calificación es de 10 a 15 puntos o de 5 a 9 puntos, hay un criterio que da ese puntaje. Entonces, si cumplieron con todos los criterios, pues van a obtener el puntaje más alto. Entonces, esto nos da un total de 25 puntos, pero por favor ténganlo en cuenta en el momento de que ustedes pueden revisar sus notas, puedan saber pues cómo obtuvieron esa nota. Bien, en el mismo entorno encontramos el foro para los estudiantes que no han podido participar del foro. Deben ingresar de esta manera. Pues acá yo tengo el acceso a todos los grupos, ¿sí? Porque soy la tutora, pero a ustedes solo les va a aparecer el grupo del foro al que ustedes corresponden. Si se dieron cuenta e ingresaron ya al foro, hay un saludo por parte de la directora del curso donde les da las indicaciones para la elaboración de esta actividad. Y luego viene la presentación que les indiqué anteriormente, que yo hice para que ustedes pudieran identificarme como tutora. Y luego de eso, pues viene las participaciones por parte de los estudiantes. ¿Cómo hacen ustedes su participación? Ustedes, luego de la participación del tutor o de otro estudiante,
van a responder, les aparece esta caja, pero pueden ir avanzada y en avanzada encuentran un cuadro de texto pues que les da más opciones donde ustedes pueden pues hacer un saludo cordial y agregar los aportes que van a incluir en el foro en el desarrollo de la tarea. Hay estudiantes que a veces adjuntan el documento en Word, ¿sí? O hay estudiantes que ponen la información solo en la caja. Se pueden los dos, pero ya al final de la actividad yo siempre les recomiendo que ya lo vayan adjuntando en el documento de Word, ya vayan haciendo la portada, la bibliografía y pueden adjuntar en el foro ese documento, ¿sí? Para que ya este documento finalizado, ustedes lo suban al entorno de evaluación. Entonces deben buscar la unidad 1, que es la tarea 1. A ustedes acá, a mí me aparece de esta manera, pero a ustedes les aparece como adjuntar entrega o subir entrega. Hay un botón, ustedes le dan clic y ahí les da la opción de adjuntar el documento. Ojalá puedan adjuntarlo en PDF. Pueden hacerlo en Word, pero ojalá lo puedan adjuntar en PDF. Y cuando ustedes lo adjuntan, ahí les aparece la fecha y la hora en que subieron el documento. Bueno, entonces ténganlo en cuenta para los estudiantes de primera matrícula, los estudiantes que aún no tienen claro cómo deben subir la tarea. Solo en el entorno de aprendizaje hacemos los aportes al foro y en el entorno de evaluación suben la tarea para que pueda ser calificada. También les recomiendo, y lo hizo la directora del curso, que revisen el foro de noticias del curso en el entorno de información inicial. Acá hay una serie de mensajes que ella ha dejado. Fíjense, acá ya aparece el de Norma Zapa, lo puso ayer, que ustedes pueden consultar si tienen alguna duda. Acá ya dejó el enlace el enlace del documento para que consulten qué datos debe ir en la portada. Está la grabación de la primera conferencia, cómo pueden actualizar su foto de perfil. Hay un tutorial de la tarea 1 que también se los envié por el grupo de seguimiento que tenemos en Teams. Ustedes lo pueden ver. Si a veces no tienen mucho tiempo, porque sé que tienen que organizarse mucho con sus labores del trabajo, de la casa, entonces pueden ver estos videos que les ayuda mucho a entender cuál es el desarrollo que deben tener en esa tarea. Bien, entonces esto en cuanto a la plataforma, también les recomiendo que en el costado izquierdo donde están las calificaciones, ustedes vayan revisando sus calificaciones. A mí acá pues me aparecen todos los estudiantes, pero sí les recomiendo que ustedes estén al tanto de sus calificaciones. O sea, no se dejen guiar solo por la barra inicial que aparece en la plataforma, porque esa barra solo aparece cuando hacemos la centralización de las notas. Entonces, cuando calificamos, ya yo les envío un correo indicándoles que yo ya hice la calificación y que yo les voy a dar 3 días para reclamaciones, ¿sí? Esos 3 días, si ustedes no están de acuerdo con la nota, si encontraron alguna particularidad o que la nota no les subió o que no les aparece, yo les envío el correo por sus correos institucionales, pero también por el correo interno de plataforma, y tienen 3 días para que puedan hacer esas reclamaciones. Después de esos 3 días, yo hago la centralización y por eso en la barra que aparece en el tablero inicial de la plataforma, ustedes pueden ver el progreso y ya el total de la nota que han obtenido en esa tarea. Bueno, entonces muy pendientes también del grupo en Teams. Yo estoy ahí enviándoles información constantemente, digamos que es el medio más cercano, más eficaz que tenemos para comunicarnos de manera inmediata. Bien, entonces a continuación vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy segura, espero que sea así, que muchos de ustedes ya hicieron la lectura de las páginas del texto de Pulgarcita. Me imagino que ya elaboraron el cuento,
pero me interesa que identifiquemos ciertos aspectos que aparecen en el texto y que es importante que los tengamos en cuenta. Encontré este video que resume a manera de exposición de un grupo de estudiantes los temas más relevantes de ese texto. Entonces voy a proyectarlo. No compartí audio, entonces permítanme un segundo, lo vuelvo a compartir. Bien. Eh, Cuando ya lo esté rodando, me pueden confirmar si lo escuchan Buenas adecuadamente. tardes y bienvenidos sean todos a una clase más de vida contemporánea. ¿Lo escuchan? Sí, señora. Ok, muchas Sí. gracias. Entonces, ¿cuál es la intención? Vamos a escuchar una parte del video, no toda, porque pues hay un resumen de todo el texto y ustedes solo leyeron unos apartados. Em, ¿Qué me interesa? Que si deben tomar apuntes, si deben tener en cuenta palabras claves, lo hagan, porque luego vamos a hacer el juego y pues en el juego hay preguntas que son muy específicas sobre la información que aparece en el texto. Aunque como les indiqué anteriormente, yo me imagino que ustedes ya hicieron la lectura, entonces pues deben tener muy clara la información que les brindan allí. Entonces, vamos a observar con atención este video. El día de hoy estaremos tratando una gran obra llamada Pulgarcita, en donde este filósofo e historiador francés Michel Serres invita por medio de este a las antiguas generaciones a ver de manera positiva las actuales y además de esto a replantearse la forma de interactuar con ellos, teniendo en cuenta que se encuentran en una era basada principalmente en lo digital. El día de hoy estaremos hablando sobre esta obra de una manera algo peculiar y con mis compañeros cada uno estará explicándoles un capítulo. En el primer capítulo, Individuo, el autor introduce a Pulgarcita haciéndose referencia a las actuales generaciones o los nativos digitales, quienes poseen grandes destrezas por manipular sus pulgares al usar la tecnología, como lo son los celulares. Los pulgarcitos, para Serres, es una nueva generación cuyo contexto, cultura e historia son bastante opuestos a sus antecesores. Estas personas construyen una percepción de lo que es la naturaleza a través de imágenes o información encontrada en Internet. Un ejemplo claro de esto es que pueden conocer el mundo a través de plataformas digitales y además de esto, sus distintas culturas. Es por eso que se dice que las neuronas se estimulan de manera completamente diferente al ser una generación nueva. Y en gran medida esto es dado por las tecnologías y las publicidades. Cuéntenos ustedes qué opinan sobre esto. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren que pueden diferenciar a una generación de la otra? Los escuchamos. Bueno, en esta parte del cierre, pues ella lo hace tratando de iniciar una plática con con el otro, ¿no? Pero lo que me interesa ahora es que ustedes hayan identificado, pues, ese término de pulgarcita, porque el autor denomina el texto de esta manera, qué relación tiene con las actuales generaciones y cómo se puede vincular y entender también a las generaciones pasadas. Bueno, tengamos presente entonces estas ideas. Con respecto a los medios educativos, se plantean 3 preguntas para analizar si el verdadero problema de las tecnologías o del estudiante con respecto al aprendizaje son qué transmitir, a quién transmitirlo, cómo transmitirlo. En el siglo pasado, el conocimiento se transmitía por medio del docente, que era quien tenía la razón, pero a causa de los avances tecnológicos, el saber se ha ampliado. Es decir, que el saber ya está transmitiendo la información y esta se encuentra en todas partes, especialmente en las herramientas tecnológicas y por medio de los computadores como en las redes sociales. Aunque
Esto tiene su pro y su contra, debido a que se pueden encontrar también muchas fake news. Y lo que se podría llegar a pasar es que en vez de transmitir o de informar, se desinforma a las personas. Por eso es nuestro deber saber aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y darles un buen uso que nos den el favor de adquirir conocimiento y no permitir que éstas nos separen de la sociedad. Otro aspecto que mencionan es que la juventud contemporánea. Bien, bueno, acá hay una idea importante que nos han mencionado. No sé si alguien quiera participar. Hay dos ideas importantes, pero hay una que tiene más relevancia. ¿Cuál, cuál creen ustedes que fue esa idea? ¿Quién quiere participar? Recuerden que pues lo pueden hacer de manera abierta. Como en este momento no puedo ver los a todos, entonces pueden activar sus micrófonos y pueden participar. Hay una idea que nos han mencionado muy importante acá que tiene que ver con el uso de las redes, del uso de las nuevas tecnologías. Sí, Pues realmente yo tenía bloqueado el correo, a duras penas pude hoy organizar para poder ver, no he leído el texto, pero según lo que me explican acá, el texto trata más que todo que es sobre la red y los peligros que puede tener, y ahí habla más que todo sobre las noticias falsas que se crean en la red. perfecto. Sí, muchas gracias. Que ese es uno de los riesgos, ¿no? Que a veces hay una información que no es verdadera y digamos que nuestra función, nuestra responsabilidad frente a esa navegación tiene que ver con encontrar información que sea verídica. ¿M? Entonces, eso es uno de los riesgos. Muchas gracias por participar. Está Entonces, continuemos con esta segunda parte. completamente alejada del campo, en lo que se refiere a las locaciones urbanas, por ejemplo. Como dice el texto, los niños de hoy en día no conocen los animales del campo, ni tampoco de dónde sale la leche que toman a diario, y solo saben que tienen un mundo tecnológico el cual les permite ese tipo de información. Es increíble cómo no conocen una vaca, por ejemplo, pero sí conocen perfectamente la marca Alpina. Esto significa que no tienen que pasar por un proceso vivencial en donde ellos mismos pueden ver y tomar experiencias propias, sino que poco a poco se les está dando por medio del lado digital una experiencia. Son criados por pantallas y cada día aparece una nueva palabra propia de la juventud globalizada. También su cuerpo se adapta aunque parezca que no. Y además de esto se adapta a las nuevas tecnologías que año por año avanzan a pasos gigantes, a la que las generaciones pasadas se les dificulta enormemente adaptarse. Y también es nuestro deber enseñarles a ellos porque tampoco los podemos dejar de lado. Por eso debemos entender todas estas problemáticas de la era digital, para que el Internet, antes que nuestro enemigo, se convierta en un factor que nos ayude a crecer como sociedad. Por eso los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la transmisión de la información y debemos saber cuándo y cuáles consumir. Porque también, digamos, la sobreexposición a las noticias puede llegar a afectarnos, como en el caso del coronavirus. Un gran ejemplo en donde a veces de leer tanta información salíamos saturados y hasta desinformados. Además, los modelos de pedagogía en cuanto a la transmisión del saber debe ser restaurado para que se adapte a la situación actual y se abre un nuevo mundo de posibilidades que hace que la sociedad se reestructure y además de eso se adapte. Ahora vamos con... Bueno, acá nos han dicho una idea importante sobre las nuevas generaciones que que muy seguramente nosotros nos damos cuenta de eso, ¿sí? Con los niños, con los jóvenes, pero no vemos el efecto que eso puede tener en la construcción del conocimiento. Y hay otra idea, bueno, que ya tiene que ver con el consumo. Fíjense que acá se usa la palabra consumo, que estaría integrada al tema de la globalización. Somos en este caso entonces consumidores de redes, consumidores de ciertas páginas, ¿sí? Es importante que también vayan ustedes identificando ese léxico que se usa en este espacio cibernético. No sé si alguien quiere hacer un aporte en cuanto a la idea que les mencioné de las nuevas generaciones, que no la dije.
porque la intención es que con el juego ustedes puedan también interiorizarla, pero si hay alguien que quiera mencionarlo, o lo de las generaciones o lo del consumo, pueden activar sus micrófonos. Recuerden que es importante que yo los pueda escuchar, que puedan expresar sus ideas. Justamente este espacio se trata de eso, ¿no? Que podamos intercambiar pues los saberes que vamos construyendo. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, señora. Bueno, eh, teniendo en cuenta que en semestres anteriores, en los 2 semestres anteriores, desde el área de sociología, justamente hablábamos de los emporios a nivel nacional e internacional. Y llegábamos a la conclusión de que la manera en la que consumimos la información hoy en día es la manera en cómo la transmitimos. Realmente llegamos a tal punto en el que todo lo que vemos en redes sociales termina siendo la única perspectiva que le damos a X situación y por ende consideramos que X situación no tiene otra forma de verse dado a que es la información que estamos consumiendo en este preciso momento. Es por eso que en aquella materia llegábamos al final diciendo que a la fecha se nos ha olvidado mucho de lo que traíamos anteriormente. Mucha de la información que traíamos anteriormente fue sustituida por la nueva información que básicamente nos hizo eliminar muchos conocimientos que teníamos desde pequeños y modificó la forma en la que ahora nosotros transmitimos esa información, ¿no? Porque como decía, como ya recibimos la información de una manera diferente, entonces tendemos a llevar esa información a otras personas y eso incluye muchas generaciones, los más pequeños, por no decir así, porque creo yo que aquí todos somos conscientes y podríamos decir, definir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero entonces a las generaciones que vienen creciendo y recibiendo la información que nosotros transmitimos, les estamos transmitiendo ese mismo mensaje que recibimos por redes sociales. Y por eso seguimos en el mismo círculo. Recibo este tipo de información y la transmito, muchas veces sin darnos cuenta que es información totalmente errónea. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, me parece importante de lo que mencionas, bueno, que hace énfasis al tema de las fake news, de que podamos ser muy críticos frente a la información que en este caso consumimos, que buscamos, que podamos encontrar páginas donde sepamos que la información es estructurada, que es investigada. Eso es una de las ideas que has mencionado. Y otra que es muy importante y que tiene que ver con las nuevas generaciones y que lo han mencionado es la experiencia física. Digamos que hay una fuente de conocimiento que es la experiencia física, ¿cierto? Que yo vaya al campo, que vea la vaca, que diga la vaca da la leche, la vaca come pasto, ¿sí? Esa es una fuente de conocimiento, pero resulta que las nuevas generaciones no han tenido esa posibilidad porque pues las tendencias digitales se lo presentan de otra manera. Entonces, no necesitan de la experiencia física para tener ese conocimiento, pero lo curioso es que pueden saber, no saber que la leche viene de la vaca, pero sí conocer una marca de un tipo de leche, ¿sí? Una marca de una leche. Sí, entonces fíjense por qué se empieza a encadenar el tema del consumo porque las nuevas tecnologías está asociado también el tema de las marcas, de lo que compro, de lo que como, de lo que uso. Entonces, muchas gracias por tu aporte y vamos a continuar con la información que nos dan acá en el video. En el capítulo 2. Luego de esta introducción, en el segundo capítulo nos habla de la escuela. Empieza hablando de la cabeza de Pulgarcita,
Pulgarcita vive con la cabeza decapitada ya que la computadora pasó a ser su cabeza. Actualmente es indispensable utilizar una computadora para cualquier tarea, ya que éstas tienen una capacidad de almacenamiento alta. Además, nos brinda recursos visuales que de alguna manera son mejores que la cabeza normal. Y es así como Pulgarcita anda de un lado para otro con su cabeza en las manos. Lo duro y lo blando, dos palabras a las que hace alusión el autor. La invención de la escritura y de la imprenta vinieron a marcar al mundo, a dejar una huella, más que las herramientas que se utilizaban. Lo duro muestra su eficacia sobre las cosas del mundo y lo blando muestra la suya sobre las instituciones de los hombres. Es así como sin el libro y sin la escritura no hubiéramos podido llegar al desarrollo y al proceso que actualmente tenemos. Por eso el autor dice que somos hijos de los libros y nietos de la escritura. Hi, I'm Liam Neeson. Bueno, Children in Gaza, mientras, Ukraine, Lebanon, Haiti, Sudan. bueno, fíjense que acá podríamos decir que hay una metáfora importante que está asociado con la cabeza y el computador, ¿no? En Pulgarcita. Esta idea viene más en el capítulo que vamos a leer para la tarea número 2, pero dentro del juego esta es una de las preguntas, por eso me pareció importante pues que pudiéramos abordarla. Em, pero no sé si les pasa que esa imagen impacta un poco, ¿no? De imaginar que la cabeza que la cabeza pues realmente es el cerebro, ¿no? Que ya está de alguna manera simbolizada en un computador, porque para hacer cualquier tarea pues necesitamos del computador y pues de toda la información y toda la función que éste trae. Entonces, esa es una metáfora que tiene el autor y ella también ha mencionado una frase muy particular, ¿sí? Que somos hijos de los libros. Voy a ponerla nuevamente. Eficacia sobre las cosas del mundo y lo blando muestra la suya sobre las instituciones de los hombres. Es así como sin el libro y sin la escritura no hubiéramos podido llegar al desarrollo y al proceso que actualmente tenemos. Por eso el autor dice que somos hijos de los libros y nietos de la escritura. El formato de página es utilizado por todos los... Bien, quería hacer énfasis en esta frase porque me parece que esta frase envuelve mucho de lo que leyeron para responder a las preguntas y es que el autor trata de decir, o sea, no podemos negar ese pasado, obviamente, al que siempre volvemos, que fue la oralidad, la escritura, eh, la imprenta en este caso. Y me parece muy bello cuando dice, somos hijos de los libros, pero somos nietos de la escritura. De pronto, recuerden que la preescritura es ese momento de la historia donde no existía la escritura, sino había el vehículo de la transmisión oral y por eso pues muchas de las cosas que se transmitían de manera artística o en otro campo, pues no se conservan y se desconocen porque a través de la escritura, que ya sería el periodo de la historia, podemos conocerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, los códices de las literaturas prehispánicas, los manuscritos antiguos, ¿sí? Tenemos conocimientos de ello gracias a la escritura. Y pues aquellas comunidades que eran ágrafas y que pues ahora hay vestigios arqueológicos o podemos encontrar vestigios artísticos también, a partir de la lectura que también se hace de cómo vivían, de cómo eran sus dioses, de cómo era el rito de la muerte, podemos conocer esas civilizaciones, pero no a partir de la escritura, ¿cierto? Si era una lengua ágrafa que estaba basada en la oralidad, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, si no es a partir de estas estructuras o estos vestigios que estoy mencionando es muy difícil. Entonces es una frase que me parece que encierra todo de lo que nos quiere decir el autor, ¿no? Somos hijos de los libros, como que hay un pasado atrás y nietos de la escritura. O sea, sí hay una transformación en la era digital, pero digamos que las generaciones tradicionales o que tienen más años,
pues tuvimos unas experiencias diferentes en el acercamiento a los libros. Y pues también está hablando del momento histórico, ¿no? Cuando surge la escritura, cómo es ese proceso, el papiro, el pergamino, la imprenta que revolucionó por completo la publicación y bueno, todo el legado que se da después. Medios escritos, no importa el tipo, afiches, carteles. El formato de página es utilizado por todos los medios escritos, no importa el tipo, afiches, carteles, flechas en calles y avenidas, publicidad, periódicos, revistas. La página nos conduce, también nos domina y la pantalla la reproduce. El formato de página es imitado por la tecnología, con las pantallas de las computadoras y con el libro electrónico, pero también nos hacen salir de este formato, utilizado por el libro y la página. Las tecnologías externalizan mensajes que circulan en el sistema neuronal, pero el autor nos dice que es mejor tener una cabeza bien estructurada que una cabeza llena. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta que aún teniendo toda la información guardada en una computadora, de nada nos sirve si no hacemos que esa información sea útil y que toda esa información sea conocimiento. Las computadoras son una gran herramienta, pero estas no pueden actuar por sí solas, no tienen razón deductiva. De nada sirve y de nada le sirve a Pulgarcita cargar con la cabeza en las manos si ésta no le ayuda a entender y a crear conocimiento. Sin embargo, con el gran avance de la tecnología, les hago una pregunta. Bueno, ya para que cerremos acá la información del video, pues quisiera escucharlos esta última parte que también es una idea particular, ¿no? Que nos está dando el autor, pues sobre el uso, ¿no? Sobre todo sobre el uso de todos estos medios digitales. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Sí, adelante. En esa parte del video, pues, bueno, refiriéndose al texto, el autor, o sea, pues literalmente tiene toda la razón porque, por ejemplo, nosotros en nuestros computadores, nuestras pantallas, ya sea celular, computador, lo que sea, pues sí, tenemos toda la información entera, la podemos leer, pero por ejemplo, en el capítulo que tenemos que leer para la tarea 1, me parece que el autor mencionaba también que nosotros, los alumnos, los que estudiamos, tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Y entre ellas estaba, si no estoy mal, algo de la creatividad. Y entonces, pues ahí tiene toda la razón. Sí, nos hace falta como más interpretación, más creatividad, un poquito más de independencia por parte pues, de todo este tema tecnológico. Ujú. Sí, esa es una idea vital la que estás diciendo, ¿no? Que de alguna manera puede que a veces tengamos mucha información, ¿no? Y estamos asediados de información, ¿no? Entonces, o podemos acceder fácilmente, ¿no? Fíjense que antes teníamos que ir a una biblioteca para conseguir un autor, era algo complejo, ¿sí? A veces queríamos leer un libro específico de un autor y no era tan fácil conseguirlo. En cambio, ahora pues la red nos da la posibilidad de acceder fácilmente a la información. Entonces, eso que estás mencionando es como el reto como aprendices de poder explorar todos esos espacios a favor de la creatividad, ¿no? Porque puede que solo se quede en recibir información, ¿no? Y que seamos solo receptores de información, que pasa comúnmente, ¿no? Por ejemplo, en los espacios que no está ocurriendo acá, pero muchas veces en los espacios pedagógicos los estudiantes no participan, no activan la cámara, no generan ese espacio para que podamos socializar y de esa manera construir el conocimiento. Entonces, sí, es un aporte muy importante lo que has mencionado. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el juego. Este juego tiene solo 7 preguntas y están basadas tanto en la información que acabamos de ver en el video como en la del texto. Entonces,
ténganlo en cuenta porque hay cierta información que no nos dijeron en el video, pero como yo sé que ustedes ya avanzaron en el texto, entonces lo pueden resolver. Es un Kahoot, así que deben tener a la mano sus celulares porque acá yo les voy a proyectar un código. Permítanme un segundo, ya les comparto pantalla. Ustedes van a buscar en sus celulares Kahoot y van a ingresar a la primera opción. Cuando ustedes ingresan, les aparece la opción de ingresar un PIN. Ese PIN es el código que estoy proyectando en este momento. Deben poner un nombre, ojalá pues sea el nombre de ustedes para que yo los pueda identificar. Y le dan ingresar. Muy bien, entonces ya está Harrison, Wendy, Angie o Angélica, no estoy segura. Esperemos. Si hay más estudiantes que están intentando ingresar, por favor me confirma. Laura. Doctora, yo en el momento no logro ingresar ya que mi internet no me lo permite. Bien, entonces la idea es que, pues no sé si Mariana, recuerdo que Mariana, hay dos Marianas, si pueden ingresar. Para las personas que no lo pueden hacer porque tienen dificultades, bueno, Ya en el voy. dispositivo, ok. Entonces les recomiendo que por el chat vayan escribiendo el color que ustedes creen que es la respuesta correcta. Porque recuerden que en sus celulares aparece el color y una forma para cada color y ahí ustedes deben teclear la respuesta correcta. Entonces, para los que no tienen celular, pueden escribir por el chat el color, pues para que tengamos en cuenta la respuesta que ustedes están dando. Esperemos 2 minutos o un minutico más. Profe, a mí me sale que no está habilitado el chat. Ay, no puede ser. Deme un segundo. Sí, tienes razón. Hay un problema con el chat. Mm, y no lo podría. Bueno, una opción es que envíen su respuesta por el grupo de seguimiento que tenemos en Teams. Sí, esa es una opción. Yo que pena, recuerde que tenía el correo bloqueado, entonces pues todavía no he podido leer, pues ahí voy a hacer el intento de responder cosas. Sí, claro, esa es la intención, sí, de estos espacios. Ya al final del juego doy un espacio para preguntas ya específicas de la elaboración de la tarea. Pero sí me interesa que pues podamos a partir de esta actividad conocer cuáles son las ideas más relevantes de la lectura para que ustedes así puedan responder las preguntas. Bueno, ¿alguien más va a ingresar o podemos empezar? ¿No? ¿Nadie más? Bueno,
Entonces vamos a empezar. Una recomendación, las respuestas son breves, es decir, que no tienen toda la oración que habitualmente tendría, porque pues el juego no da la opción de que sean oraciones tan largas. Bueno, entonces la idea también es que puedan inferir de cierta información. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a la generación de los pulgarcitos según el autor? Nativos digitales, prefieren aprender de libros impresos en lugar de plataformas digitales, tienen una percepción de la naturaleza basada en experiencias físicas o se caracterizan por su resistencia al uso de dispositivos móviles. Muy bien. Los 6 integrantes, finalmente son 6, dieron la respuesta correcta, que son nativos digitales. Y me parece particular ese tema del dedo pulgar, ¿no? La habilidad que ellos tienen y por eso son denominados pulgarcitos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. En el primer lugar está Harrison. Recuerden que los puestos se van dando por respuesta correcta, pero también por el tiempo. Entonces, el que menos se demore obtiene también ese lugar. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es el enfoque principal de la obra Pulgarcito de Michel Serres? ¿Promover la desconexión entre generaciones? ¿Analizar la historia de la filosofía contemporánea? ¿Criticar la era digital y sus efectos en la sociedad? ¿O que las generaciones antiguas cambien su perspectiva sobre las actuales? Bueno, entonces tenemos que la respuesta correcta es la 3 y hay 3 participantes que obtuvieran esta respuesta. Fíjense que el autor, eh, al iniciar, sobre todo en el video, quiere que las generaciones antiguas, pasadas, bueno, que tienen muchos más años, cambien esa perspectiva de las actuales generaciones, ¿no? Que de pronto creen que están mucho tiempo en el computador o que tienen un manejo particular, pues, del celular o de ciertas herramientas digitales. Él quiere que se cambie esa perspectiva porque tiene que ver con el devenir de la historia, ¿sí? Así sucedió, así está ocurriendo. No puede ser la número uno porque él no quiere que haya desconexión entre esas generaciones, sino al contrario, que haya una ayuda mutua. Y tampoco puede ser la dos, que es la azul, y criticar la era digital y sus efectos en la sociedad. Hay un análisis crítico, pero desde la argumentación, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, cómo debemos ser responsables con el uso de cierta información digital, pero no hay una crítica señaladora sobre la era digital. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Va Wendy en el primer lugar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la situación de Pulgarcita en el capítulo 2? Pulgarcita no utiliza tecnología en su vida diaria. Pulgarcita tiene una cabeza normal y no necesita una computadora. Pulgarcita vive con una computadora que reemplaza su cabeza o Pulgarcita se siente incómoda con su nueva cabeza. Bien, sí, es la azul. Hay 5 participantes que han dado esta opción. Fíjense que esta es acá como la metáfora que yo les mencionaba, que hay un reemplazo de la cabeza por la computadora. No puede ser la amarilla porque ella no, en esta metáfora o en este símbolo, ella no tiene una cabeza normal y sí necesita de una computadora, ¿sí? Eh, es importante que podamos como interpretar esa imagen porque de hecho en el video hablaban como de la decapitación de la cabeza para que
sea reemplazada por una computadora. Fíjense que es una imagen bastante fuerte, ¿no? Que yo no me lo había imaginado hasta que leí este texto de que de alguna manera en esta era digital termina siendo así, ¿sí? Nuestro cerebro realmente está enmarcado en la información y el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Puede ser un computador, un celular, una tablet, bueno, otra, otro medio. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es fundamental para analizar el uso de tecnologías en el aprendizaje? ¿Cuándo transmitir? ¿Qué transmitir? ¿Por qué transmitir? ¿Dónde transmitir? Bueno, tenemos cuatro opciones amarillas, que es la respuesta correcta. Y fíjense que en uno de los apartados del texto aparece, ¿no? ¿Qué transmitir? ¿Por qué transmitir? ¿Cuándo transmitir? Pero el énfasis se hace en el qué transmitir, porque en este cambio de rol que hemos tenido los docentes en la transmisión del conocimiento, que ya no sea de manera que somos quienes tienen el saber y lo transmitimos, sino que es de manera horizontal. Yo le transmito una información o un conocimiento al estudiante, pero también aprendo del estudiante y el estudiante también puede transferir información o conocimiento para que podamos aprender. Entonces, el fundamento, según el autor en el uso de las tecnologías, es qué transmitir, qué, qué es esa información que puede llevar a la construcción del conocimiento real, ¿no? Esa es la preocupación. Y dónde transmitir, pues el dónde, digamos que ya estaría implícito, ¿no? El dónde estaría relacionado con los medios de transmisión. Entonces, no es una idea fundamental en cuanto a este análisis que hace el autor. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué afirmación refleja la relación entre la escritura, la imprenta y el desarrollo del conocimiento humano? La escritura y la imprenta son fundamentales para el conocimiento. La tecnología ha reemplazado la necesidad de la escritura y la imprenta. La información almacenada en computadores es suficiente. Las herramientas físicas son más importantes que los medios escritos. Bueno, entonces tenemos acá, vamos con la correcta, que es la roja. Hay dos participantes que dieron esta opción. Fíjense que en el capítulo cuando inicialmente empiezan a hablar así de este tema de la escritura, la imprenta y la relación que han tenido, que finalmente han sido la base, ¿sí? La escritura y la imprenta, como dije anteriormente, son el fundamento. Entonces, esta es la idea relevante. En la amarilla que dice, la tecnología ha reemplazado la necesidad de la escritura y la imprenta, puede que sea una medio verdad, ¿sí? Pero no se puede negar que la construcción del conocimiento han sido vitales, la invención de la imprenta y la escritura, ¿sí? Entonces, mm, ahí en ese apartado, como les decía, hay algunas oraciones que muy seguramente les falte algunas palabras, entonces esa no apuntaría a ser la respuesta correcta. ¿Qué afirmación refleja mejor la relación entre la juventud y las nuevas tecnologías en la era digital? La juventud rechaza las tecnologías en favor de lo tradicional. La juventud y las generaciones pasadas se adaptan a las nuevas tecnologías. Las tecnologías no tienen impacto en la forma actual de comunicarse y la juventud se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías. Bueno, esta estaba muy sencilla, ¿no? Ya la roja pues ya era, no es verdadera.
No podemos decir que la juventud y las generaciones pasadas se adaptan de la misma manera a las nuevas tecnologías. El autor no está diciendo eso. Y pues es evidente que las tecnologías sí tienen un impacto en la forma que nos comunicamos. Entonces, de manera que la 5 es la correcta. Bueno, vamos, ya nos quedan dos preguntas. Esta es de verdadero y falso. La juventud contemporánea está desconectada del campo y tiene un conocimiento ilimitado sobre la vida rural. ¿Esto es falso o verdadero? Ujú. ¿Verdadero? Bueno, acá no hay mucho que decir. Tenemos el ejemplo de la vaca, la leche. Entonces, no es claro esta idea. Bien, la última, verdadero y falso. La tecnología no ha transformado el rol del maestro y los estudiantes acceden al conocimiento de manera más activa. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. De acuerdo, así es. Esta es una de las ideas también que aborda el autor y es el cambio del rol que les mencionaba anteriormente por parte del docente, ¿no? Que ya hay una relación de manera horizontal con el estudiante. Bueno, entonces ya terminamos el juego. Vamos a ver quién llevó el tercer lugar. Harrison. En segundo lugar, Laura. Y tercer lugar para Pulgarcito. Perdón, Wendy. Voy a salir un segundo de la pantalla, pero quiero tomar una captura para que lo podamos publicar por el grupo de seguimiento. Y me permiten un segundo. Acá está. Bueno, entonces ya voy a dar el espacio para las preguntas. ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué es? Entonces, si tienen una pregunta, por favor, vayan teniéndola ahí ya en el tintero para... Qué pena. Es más que una pregunta, es sobre una duda que me puedes indicar como el paso a paso para yo anotar bien cómo veo la primera clase que no pude asistir. Ah, bueno, esa grabación la envió la directora por correo interno de plataforma. Y si estás en el grupo de seguimiento de Teams, ¿estás? ¿Si has visto el grupo de seguimiento que yo creé? Yo creo que sí lo vi ahorita. Sí, en ese grupo yo también la envié, pero la directora la envió por correo Acá en interno. en este. En La el envió, curso de cultura, el que me dice curso de cultura. sí, sí, en el curso Ah, de me acabas de enviar el cibercultura. pantallazo, ahí está la clase. Sí, yo le adjunté en ese grupo y como le indico también en el correo interno, la directora envió la grabación. También recuerden que en el entorno de información inicial hay un espacio para las web conferencias. Permítanme un segundo, yo les comparto pantalla para que vean dónde se aloja tanto el enlace de conexión, fíjense acá donde dice encuentros sincrónicos, acompañamiento docente. Acá está la primera web conferencia que se hizo el 11 de febrero a las 7:30. Este fue el enlace de conexión y bueno, la directora no ha puesto el enlace de grabación, pero ella pone el enlace acá. Entonces revisen porque ahí aparecen los enlaces de grabación y fíjense que en el correo interno ella envió este correo que dice grabación web conferencia y acá aparece también. Esta yo se las envié por el grupo de Teams. Entonces acá lo pueden buscar. Es este. No, este es el tutorial, es este. Esta fue la grabación. Bueno, Wendy.
Bien, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Tienen alguna inquietud sobre el desarrollo de la tarea, sobre la participación en el foro? No sé, ¿alguna duda Yo particular? tengo una Yo tengo dudita una así duda. cortica. Bueno, creo que Harrison primero activó. Harrison, Bueno, sí, lo mío es cuéntanos. rápido. Tutora, usted nos va, por ejemplo, algunos ya subimos al foro lo que es una parte de la tarea, o bueno, ya toda, entonces no sé si usted nos vaya a dar alguna clase de retroalimentación o ya directamente la mandamos y ya el resultado final que usted nos dé. Yo ya hice 2 revisiones de los foros. Esta semana, sí, esta semana revisé el foro lunes y ayer. Entonces mañana hago la última revisión. Recuerden que cuando la tarea se cierra un domingo, ya nosotros hacemos revisión de foros el viernes y no más. O sea, si ya ustedes publican sábado y domingo, pues ya nosotros no hacemos ahí realimentación. Pero sí, mañana yo reviso los foros y hago pues las últimas recomendaciones a los aportes que ustedes han hecho. Ah, listo, listo. Esa era mi dudita. Gracias, tutora. Ujú. Mariana, ¿qué pregunta tenías? Es que teniendo en cuenta las normas APA, pues hay que poner bibliografía a veces, ¿cierto? Pero para este trabajo en específico se necesita. Pues hay que Sí, ponerlo. tienes que hacer la portada y tienes que poner la bibliografía. Ok. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Gracias por preguntar porque no les había dado esa indicación. Acá les estoy compartiendo nuevamente pantalla. Permítanme un segundo, entro al curso nuevamente. Yo les sugiero, porque deben estar citadas con normas APA, ¿cierto? Ustedes ingresan acá a contenidos y referentes bibliográficos que están en el entorno de aprendizaje, van a la unidad 1 que corresponde a la tarea 1 y deben buscar al texto no nos aparece acá. No, estos textos no son. Entonces vamos a la guía como tal. Descarguemos. Vamos a ir al sílabus. Para las personas que ya consultaron el sílabus, ahí están todos los contenidos bibliográficos. Ya, un segundito que está cargando. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos cada una de las unidades. Unidad 3, el propósito de formación, los resultados de aprendizaje, la tarea número 1, que es la que están elaborando. Y acá nos aparecen los referentes bibliográficos. Bueno, temas que acá no nos aparece el de pulgarcita. Yo no me había dado cuenta de eso. Entonces veamos en la guía. En la guía debe estar referenciado pulgarcita. Entonces vamos a ver, abrir acá la guía. Bueno, acá tenemos entonces el nombre del autor, el año. Esto es lo que ustedes deben referenciar en normas APA. Pero la recomendación es que como ustedes deben revisar estos otros contenidos bibliográficos que aparecen en el entorno de aprendizaje, esos que consultaron, por ejemplo, profe, yo leí este de la cibercultura, este lo leí, entonces ese lo pueden poner en la bibliografía. O si leyeron otro. Pero les voy a dar una recomendación. Estos textos, nosotros vamos a pasarles los tutores una infografía que sintetiza las ideas más relevantes de estos textos. De hecho, para la tarea 2, pues yo voy a hacer énfasis en este texto de la cultura de la cibercultura. Pero sí es importante que ustedes consulten esta información que hay acá. Por ejemplo, los OVAs. Los OVAs, ustedes saben que son objetos virtuales de aprendizaje. Son, em, son recursos que son fáciles de
explorar. Y en este caso, por ejemplo, este que se llama Aproximación a las dimensiones de la cultura. Ustedes acá en este OVA tienen opción de revisar el contenido, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dan información sobre la cultura, la dimensión económica, tecnológica, y hay una actividad previa. Estas actividades también deben aprovecharlas para poder hacerlas. Por ejemplo, esta es de selección múltiple con única respuesta. Entonces ustedes hacen la lectura, digamos que la respuesta fuera ninguna de las anteriores, entonces ustedes comprueban, esa es incorrecta, voy a hacerlo nuevamente. Si no, les voy a dar la correcta para que ustedes lo hagan. Y también en las actividades de aprendizaje, en este caso, esta actividad es interactiva donde ustedes deben poner la palabra que hace falta. Y acá les dan las palabras estéticos, creencias. Entonces ustedes ponen las palabras. Yo los voy a poner en desorden, les dan revisar, entonces ahí les aparece cuánto sacaron y pueden intentar hacerlo nuevamente. Estos ejercicios pues les sirve para que ustedes puedan de una forma pues dinámica acercarse a la temática. Bueno, como les indiqué, la directora mañana les envía el enlace de Norma Zapa para que se puedan guiar. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Ay, qué pena. Entonces es portada, el cuento, las preguntas, la bibliografía. Ujú, Y mira ya. que en la guía está el orden en el que debes Ah, entregar ok. el documento. Está. Que ahora yo lo visualicé, yo lo proyecté, Ah, aparecía sí. portada, pregunta, cuento y bibliografía. Solo debe tener esa Gracias. información. Con mucho gusto, Mariana. Y recuerden que pues este CIPA fue corto, reducido, porque pues ya la tarea la tienen que entregar este domingo, pero pues la idea es que ya con anticipación yo les envío la información para que ustedes se puedan conectar y sí les recomiendo pues que tengan a la mano el celular para que podamos hacer otros juegos o hacer otro Kahoot, entonces para que tengan a la mano otro celular. No sé si tienen alguna otra pregunta. Parece que no. Estar muy atentos del grupo de Teams, cualquier duda por interno, si requieren asesoría, si tuvieron alguna dificultad, no sé, tecnológica, tienen alguna dificultad con el computador, el manejo de plataforma, me cuentan y yo con mucho gusto programo una sesión y los atiendo. Bueno, entonces voy a dejar detener la grabación.